¿Qué tal? Espero que estés de lo mejor. Mi nombre es Alejandro Ríos y hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Fe u obras? ¿Cuál de las dos? El capítulo 3, el capítulo anterior de Romanos, nos dice y nos sitúa y nos hace poner los pies en la tierra diciéndonos que nadie es bueno, absolutamente nadie sobre esta tierra es bueno. Estamos condenados desde que nacemos hasta que aceptamos al Señor Jesucristo. Y esa salvación que tenemos no es por nosotros, es por lo bueno que es Dios. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, pero esto no quiere decir que mi injusticia sea buena y que deba ser injusto para glorificar a Dios. Entonces nos sigue hablando de lo mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en este capítulo, y nos dice: ¿por qué somos salvos? ¿Por fe o por obras? Y querido amigo, querida amiga, nada de lo que hagas va a hacerte merecedor. Nada de lo que yo haga me va a hacer merecedor de la gracia, de la salvación. Nada de lo que nosotros hagamos. Somos malos por naturaleza, y lo bueno que hacemos es de Dios y lo malo es de nosotros. Efesios 2:10, Juan 3:20 nos dicen que nuestras obras que son buenas son hechas en luz, o sea, son hechas en Dios. Efesios 2:10 dice que son preparadas de antemano por Dios, no que nosotros hagamos cosas buenas, sino que Dios ya las preparó para que nosotros solo caminemos por ello. Entonces, hoy nos pone un ejemplo de alguien que creo que todos conocemos, y es Abraham, el hombre que fue considerado amigo de Dios, el que recibió la promesa, el padre de la fe. Exactamente, padre de la fe. No de las obras, no dice el padre de las obras, dice el padre de la fe. ¿Por qué? Entonces el versículo 1 de este capítulo 4 comienza diciendo: Abraham fue justificado por la fe o por las obras. Entonces comienza cuestionando a esos israelitas que creían que sus obras y que su ley y que su actuar los llevaría a ser salvos. Y comienza diciéndoles por qué fue justificado Abraham. A ver, y dice: si decimos que las obras son las que nos justifican, las que nos hacen salvas, diríamos que la salvación es ganada. O sea, las obras, el trabajo, el salario que se le da a alguien por un trabajo no es gracia, es deuda. Entonces, al momento de decir nosotros que por nuestras obras vamos a ser justificados, diríamos que Dios nos debe la salvación a nosotros. Pero no, es imposible merecer algo, y algo tan grande como la salvación no lo podemos merecer. Somos indignos de ello. Entonces lo que dice Pablo en este momento es: miren, si dijéramos que las obras nos justifican, diríamos Dios nos debe la salvación, y esto es ilógico el pensarlo. Pero entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Génesis 15:6. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por fe, no por otra cosa. Martín Lutero, en el año 1517, haciendo sus 95 tesis, leyendo el libro de Romanos, la carta de los Romanos, sacó entre todas sus tesis, y tomamos 5 solas, y una sola de estas es solo fe, sola fe, la sola fe, solo la fe en Dios salva. Solo esa fe salva en Dios, no las obras en ningún momento, sino solo la fe. Y Pablo deja claro que solo la fe y que las obras no tienen absolutamente nada que ver en la salvación del ser humano. El ser humano no puede hacer nada bueno para hacer. Entonces, no podemos hacer obras para ser salvos. Eso que quede suficientemente claro. No vamos a hacer obras para ser salvos. No podemos hacer y luego ser. Pero aquí viene lo hermoso. Tenemos que ser para hacer. Entonces tenemos que ser salvos para hacer obras, hacer buenas obras. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, ni siquiera depende de nosotros estas buenas obras. Dios ya las preparó de antemano. Ya solo tenemos que caminar por encima del camino que Dios nos dejó trazado para poder hacer las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Y quiero llevarte a un paralelo en esto. Aquí Pablo está diciendo que las obras no tienen nada que ver en la justificación, pero Santiago
En el capítulo 2, versículo 17, dice: la fe sin obras es muerta. Y versículos anteriores dice que también somos justificados por las obras. Entonces, hay una contradicción en la Biblia. Al parecer, uno dice que sin obras y otro dice que con obras. Entonces, ¿cuál es la verdad? Querido amigo, querida amiga, y esto es un consejo que te quiero dar. Cuando encontremos una contradicción en la Biblia, no es culpa de la Biblia, es culpa tuya. No estamos estudiando bien la Biblia. Cuando parece que algo se contradice en la Biblia no se contradice. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para entender estos dos versículos, entendamos lo que pasó con Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue justificado sin las obras. Pero, lo que dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Abraham en el capítulo 15 le cree a Dios y le es contado por justicia. Pero en el capítulo 22 está la historia donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces Abraham viene y obedece, pone en acción su fe. Lo que está diciendo Santiago en este capítulo 2 de la carta que él escribió no es que las obras nos vayan a justificar por sí solas, sino que si nuestra fe que nos salva no tiene obras, es muerta, no sirve, no hay fe si nosotros no actuamos. Abraham le creyó a Dios, no creyó en Dios, le creyó a Dios. Él creía en Dios, sí. Y la carta de Santiago en estos mismos versículos, en el versículo 21 dice: los demonios creen y tiemblan. Pero ¿de qué les sirve? Hay que creerle a Dios, y creerle a Dios es depositar nuestra confianza en Él, y ahora que le creemos a Dios, comenzar a actuar y a vivir una vida santa y una vida de entrega totalmente a Dios. Muchos cristianos hoy en día tienen una vida pasiva de que sí, acepto a Dios, creo en Dios y miro las transmisiones. Bueno, hoy en día no tenemos opción más que ver las transmisiones porque no nos podemos reunir, pero cuando aún podíamos, no íbamos a la iglesia, íbamos solo los domingos, leíamos un momento los versículos, los salmos del inicio, los de la prédica a veces, y ya no leíamos la Biblia durante el resto de la semana hasta el siguiente domingo. Teníamos esa vida pasiva, una vida inactiva, un cristianismo tranquilo, un cristianismo moderno. Eso no existe. Una fe sin obras es muerta. Tenemos que hacer obras como fruto de nuestra justificación. Somos justificados pues por la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en esa muerte. Nosotros tenemos la fe en que Jesús murió, pero que no se quedó muerto, que resucitó al tercer día, llegó al cielo y perdonó nuestros pecados. Y esa fe se tiene que convertir en acciones. Tenemos que predicar, tenemos que vivir una vida de santidad, pues pueblo suyo somos, linaje escogido de él, real sacerdocio. Amigo, cuando te enseñen que lo que hagas va a afectar en tu vida espiritual y va a hacer que tengas más bendiciones, que vayas a tener más salvación, por así decirlo, que seas más digno de la salvación, eso es mentira. Ninguna de las cosas que hagas van a hacer que tus pecados sean perdonados. Si te dicen para que tus pecados sean perdonados, entrega dinero, haz esto, haz el otro, es mentira. La Biblia dice que nuestros pecados son perdonados por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El ayudar a los pobres, sí, es bueno, pero no te va a hacer salvo. El hacerte salvo va a hacer que quieras ayudar a los pobres, pero jamás al revés. Nuestras obras son fruto de la justificación, esa justificación hermosa y preciosa que Cristo nos dio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Desde el principio, Dios ya tenía el plan de salvarnos. ¿Por qué? Porque Abraham fue salvo, fue justificado sin la ley, sin la circuncisión. Él recibió la circuncisión como pacto, como sello. Y hoy en día nuestro sello es el Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros y nos redarguye y nos enseña. Pero desde el principio el plan era salvarnos. Dios no deja nada al azar. Dios ya sabía que hoy estarías viendo este video y tenía en mente salvarte, y por eso eres salvo ahora, justificado por su gracia. Por eso envió a su Hijo unigénito para morir y para que resucitara y así perdonar nuestros pecados. La carga que nosotros debíamos cargar fue llevada sobre la cruz del Calvario en Jesucristo. Y ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Solo por medio de la fe Dios salva, no por obras, ninguna obra. Pero tu fe debe dar fruto de obra.
Las obras van a ser fruto de tu fe, no tu fe fruto de las obras. Jamás al revés. Lo único que salva es la fe en Cristo Jesús, nada más. Pero tenemos que activar nuestras obras. Abraham le creyó a Dios y versículos después iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Tenemos que depositar esa confianza en Dios. No solo creer en Dios, en que Dios existe, ya no. Creerle a Dios y vivir una vida santa, apartada exclusivamente para Él. No alejarnos. Somos salvos por gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Amigo, amiga, somos salvos por gracia. Nada de lo que hagas va a hacer que te merezcas más la salvación. Somos justificados por la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Abraham recibió la promesa, recibió todo fuera de la ley, sin la circuncisión, sin las obras. Abraham fue justificado, pero su justificación, su fe, dio como fruto buenas obras. No puedes ser cristiano y quedarte de brazos cruzados. No puedes ser cristiano y quedar una vida pasiva. Tenemos que levantarnos porque esta generación necesita una nueva reforma, un nuevo avivamiento, de esos que ya no ha habido, donde el Espíritu Santo reine en su iglesia y la iglesia sea cristocéntrica. La iglesia no es para ir a complacer tus caprichos y tus deseos e ir a conseguir dinero y prosperidad, no. Esas son añadiduras, pero primero es el reino de Dios y su justicia. Somos justificados por gracia. Somos justificados por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y somos salvos ahora, sin necesidad de hacer nada. Pero como somos salvos, nuestra salvación va a dar frutos. Demos frutos porque somos salvos. No hagamos cosas para que seamos salvos. Jamás va a ser posible. Confiemos en Dios y que Él nos ha salvado por medio de la fe en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección. Hoy te animo a que vivamos una vida dando frutos, dando esas obras como fruto de nuestra salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe.